¿Verdad? Caminando sobre el agua. Vamos a Mateo capítulo 14. El agua no es un lugar donde caminar, hermanos. El agua es un lugar donde poder sumergirnos, donde poder refrescarnos, ¿verdad? Depende del lugar. Hay aguas turbias, profundas, peligrosas. Hay aguas tranquilas. El Salmo 23 dice: Señor, ¿me guiarás a aguas qué? Tranquilas. Exacto. Me vas a pastorear con esas aguas, ¿verdad? Que son bendición. Todos conocemos esta historia, hermanos, de los discípulos y del Señor Jesucristo. Mateo 14, 22. El Señor, ¿verdad? Acaba de alimentar a las 5,000 personas. Han estado con Él varios días. Y el Señor, fíjense, hablando de comida. Fíjense cómo el Señor, hermanos, aunque ya les había hablado la palabra, los había sanado el cuerpo, les faltaba comer. Y el Señor, ¿verdad? Se preocupa por estas personas y les da de comer a los 5,000, hablando que se les da de comer, ¿verdad?, a los reos. Entonces, dice el verso 21: aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y de los niños. Si estamos hablando que cada hombre tenía una esposa, pues entonces son 10,000 personas. Y si estamos hablando que cada pareja tenía al menos un niño, estamos hablando de 15,000 personas. Fácil, bajita la mano. Y si eran hispanos, entonces pues son como unos 30,000 o 40,000, de a 3 hijos por pareja. Entonces, terminando este suceso, hermanos, dice inmediatamente, verso 22, después Jesús insistió, hermanos, no ordenó, no les mandó, sino que les insistió. Insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Note, ¿verdad?, cómo el Señor les dice a ellos: ¿saben qué? Ustedes váyanse. Claro que ellos no querían dejar a quién, al Señor. Señor, por eso el Señor les tuvo que insistir: súbanse a la barca, vayan al otro lado. Pero Señor, ¿cómo te vas? Súbanse a la barca, vayan al otro lado. Yo me voy a quedar aquí a la gente a despedirla. Pero luego, ¿cómo te vas? Muchachos, súbanse a la barca, ahorita yo voy. Entonces, después de despedir a la gente, verso 23, subió a las colinas para orar a solas. Por eso quería que se fueran, ¿verdad?, los discípulos. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Acuérdense, los discípulos están ahí en la barca, el Señor Jesús está en las colinas orando, y cayó la noche. No sé si tú has estado de noche en un barco, no se ve nada, nada, nada. No traían luz, hermanos, las barcas de los discípulos. Mientras tanto, ¿verdad?, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba con grandes olas. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en problemas hoy? Una, gloria a Dios. Ah, ah, varios, ok. Eh, los discípulos están en medio del lago con una tormenta, con olas grandes, sin luz y sin el Señor Jesús en la barca en ese momento. Entonces, cayó la noche, hermanos, pasa todo este evento, ¿verdad? Un fuerte viento, luchaban con grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, aquí es donde les digo que aquí la palabra es cronos, es tiempo, ¿verdad?, normal. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Entonces, imagínate la escena, ¿verdad, hermanos? 12 hombres maduros que conocían muy bien ese lago, ahí pescaban, ahí se las vivían. No era la primera vez que estaban en una tormenta ni que los había agarrado la noche. Pero a diferencia es que ellos están esperando a alguien. Están un poco preocupados por el Señor Jesús, cómo se va a venir, cómo nos va a alcanzar, va a venir en otra barca. Pero de repente el Señor Jesús, hermanos, eso de las 3 de la mañana se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua,
quedaron aterrados. Fíjate que no dice que quedaron gozosos, no dice que se gozaron, no dice que lo vieron y dijeron, poderoso es nuestro maestro que viene caminando. No, hermanos, les dio terror, les dio pavor. Yo no sé si es estar entre hombres cuando gritan, pero se oye más feo que griten los hombres que griten las mujeres. Es en serio. Estás acostumbrado a que las niñas, que las muchachas o que las mujeres griten, pero no estás acostumbrados a que griten 12 peladotes. ¿Sí? Y más porque, hermanos, no había dónde correr. Estaban ahí, no había dónde correr. Se metía, ¿verdad? Yo creo que Juan abajo de aquí del brazo de Pedro, hermanos, no sé, pero se aterraron, hermanos. Llenos de miedo, clamaron, o sea, gritaron, es un fantasma. Fíjate toda la escena, hermano, necesitas imaginártela, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermana? No insulte, no insulte. Sí, que son más gallinas que las mujeres, dice la hermana. Perdónela, señor, no sabe lo que dice. Sálgase, hermana, por favor. Pero Jesús, hermanos, habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué bellas palabras. Cuando estás aterrado, cuando no puedes correr a ninguna parte, cuando no hay salvación, si tú eres discípulo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te dice, no tengas miedo, yo estoy aquí. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿A quiénes nos ha pasado esto? Yo creo que a todos, ¿verdad? Si confiamos, si creemos, pero nuestra carne empieza a ver lo humano, lo imposible, y entonces nuestro corazón desfallece, ¿verdad? Y quitamos la mirada, quitamos, ¿verdad?, el enfoque. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Una historia, hermanos, que yo sé que la has escuchado y que lo has leído, yo creo, varias veces, pero que tiene mucha enseñanza. Nos enseña bastante y mira, hay lugares, situaciones en la vida que nos sentimos más seguros que en otras. Hay ambientes donde nos desenvolvemos muy fácilmente, no nos cuesta mantenernos ahí. ¿Qué tal cuando no tenemos deudas? ¿Qué tal cuando no hay enfermedad? ¿Qué tal cuando tenemos algo inclusive guardado en el banco? ¿Qué tal cuando no hay problemas en la familia? ¿Cómo se siente ese ambiente, hermanos? ¿Cómo nos sentimos ahí? Muy confiados, muy seguros, muy apacibles, muy conformes, ¿verdad? Muy confortables. No nos cuesta mantenernos ahí. Al contrario, luchamos para que la cosa se mantenga, ¿verdad?, de esa manera. Hay personas, hermanos, con quien anhelamos estar siempre porque nos hacen sentir amados, nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir seguros. También en muchas ocasiones nos hemos hecho de personas, de cosas materiales que nos dan satisfacción, que nos dan orgullo por lo que hemos logrado. Y todo esto es bueno, hermanos, no es pecado. ¿Tener gente que te ama es malo? No, claro que no. ¿Tener salud es malo? No. ¿Tener suficiente y abundante? No. ¿Estar gozoso, tranquilo? No. Todo esto es ¿qué? Todo esto es bueno. No hay nada malo en ello hasta que el Señor Jesús te dice, deja la orilla y cruza y yo te voy a esperar aquí. Una prueba.
ahí cuando nos toca salir, hermanos, de la salud que tenemos, de la abundancia, de la conformidad, de las personas que amamos, que hay que abandonarlas. No abandonarlas de que no las vas a volver a ver, sino temporalmente, ¿verdad? Tener que separarte. Ahí es donde hasta ahí se nos queda, ¿verdad? El gozo, la tranquilidad, el confort. Y ahí es donde estas cosas buenas nos estorban para obedecer la voz de Dios. Ahí es donde nos cuesta. Ahí es donde no anhelamos que el Señor nos pida, cruza. Porque sabemos que va o posiblemente va a ocurrir algo que va a mover, ¿verdad?, nuestra tranquilidad, nuestra situación. Pero aunque no entendamos, hermanos, porque muchas veces el Señor nos pide que crucemos, que subamos a una barca en la cual, pues yo estoy ahorita bien, Señor, aquí en la orilla, estoy disfrutando, ¿verdad?, de lo que estás haciendo con la gente, Señor. Sí, pero es que yo quiero que te subas a la barca y que vayas. Y que dice que el Señor tuvo que insistirles, ¿verdad? Sí, es que necesito, muchachos, que se suban a la barca y que vayan. Pero Señor, mira, aquí hay 10,000 gentes. Les has hablado, les estás dando de comer. ¿Por qué tenemos que irnos? Súbete a la barca y cruza. Y amados, yo creo que no entendían los discípulos, por eso tuvo el Señor que insistirles. Y muchas veces nosotros no vamos a entender. Pero lo primero que aprendemos es que tienes que obedecer aunque no entiendas. Al Señor se le obedece aunque no entendamos. ¿Tú crees que cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, crees que Abraham entendía, hermanos? No sabía dónde iba. ¿Tú crees que Abraham entendía cuando el Señor le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo al que amas, a Isaac? ¿Tú crees que Abraham entendía, hermanos? No entendía. Mas sin embargo, obedeció. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús en los versos 22 al 25 hizo entrar a los discípulos a la barca. Fue iniciativa del Señor Jesús, hermanos, que los discípulos entraran en la barca. El Señor Jesús sabía que iba a haber grandes olas, que iba a haber viento. El Señor Jesús sabía que se iban a aterrorizar cuando lo vieran. Y aún así quiso que sus discípulos entraran en la barca. Si algo podemos reconocer de Dios, hermanos, es que Él nos enseña de donde nosotros jamás pensamos que podríamos sacar una enseñanza, un beneficio, una bendición. De donde menos crees es donde más el Señor te bendice. Porque entonces reconoces que es bendición de Él. Porque cuando viene por tu esfuerzo, hermanos, y cuando viene por una situación fácil, entonces no hay ese agradecimiento y ese reconocimiento y esa gloria del Señor. Pero cuando pasa algo de lo cual no entiendes y no sabes qué va a venir de bueno de esto y el Señor te bendice, entonces hay un reconocimiento. Señor, gracias, estás conmigo, porque hubiera sido imposible, Señor, que yo hubiera podido salir de esto si tú no, ¿verdad?, estás conmigo. Los métodos de Dios, hermanos, son muy poco comunes y sin mucho sentido humano, pero son los más efectivos. Amén. ¿Te acuerdas cuando el Señor escupió lodo, verdad? Hizo ahí una masita y le puso al ciego. ¿A quién se le ocurre, hermanos, quitar la vista a un ciego por medio de saliva y lodo? Cuando viene la mujer, ¿verdad?, del perfume y se lo derrama en sus pies. Acuérdate lo que pensó Judas y varios. Qué desperdicio, ¿verdad? Y hubiéramos nosotros también igual. Oye, no, que el Señor es muy, muy humilde y que ama a las personas, y ¿por qué deja que se desperdicie ese perfume? Así hubiéramos pensado nosotros. Pero hermanos, el Señor piensa y tiene sus métodos totalmente muy diferentes a los de nosotros, y aquí es donde tú tienes que aprender a obedecer sin entender. Tienes que obedecer creyendo. Señor, no sé y no entiendo por qué me pides que yo haga esto, pero Señor, creo que aunque no entiendo, tú vas a hacer tu voluntad y va a ser de bendición para mi vida. Amén.
Aquí es donde el Señor, ya hemos hablado de esto varias veces, hermanos, en Lucas 14. Hay varias citas, ¿verdad? Pero si quieres apuntar Lucas 14, 26. Ahí es donde el Señor empieza, ¿verdad? Hey, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos, hermanos, hermanas, es más, si aún no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una condicionante, hermanos. El Señor dice, no puedes. Pero ¿por qué, Señor? ¿Qué tiene de malo amar a mis padres? ¿Qué tiene de malo amar a mis hijos y a mi esposa? ¿Qué tiene de malo, Señor, que yo tenga deseos y metas en la vida? El Señor dice, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que te va a pasar lo del joven rico. Te vas a entristecer porque cuando yo te pida que cruces la barca, perdón, que cruces, ¿verdad?, el lago en la barca, eso te va a amarrar, va a ser un ancla si no estás dispuesto a entregarlo a mí. No puede ser mi discípulo. ¿Qué decir de la vida de José, hermanos? Quien tuvo que ser vendido como esclavo, despreciado por sus hermanos, pasar por la cárcel, pasar, ¿verdad?, por falsos testimonios, hasta que cumple su propósito de llegar a ser, ¿verdad?, aquel príncipe de Egipto y salvar, ¿verdad?, de la hambruna y de la muerte a su pueblo. Es muy diferente. El Señor sacó a José, ¿verdad?, de toda esa comodidad, como sacó a Abraham, como sacó a Moisés. Te fijas que el Señor siempre, hermanos, te saca del área donde tú te sientes confortable, donde tú te sientes tranquilo. Y no es porque el Señor le guste vernos intranquilos, hermanos. No es porque el Señor se goce vernos como, ¿verdad?, hormiguitas cuando les quitas ahí el caminito que andan todos sin cabeza, ¿verdad? No, al Señor no le gusta eso. A lo que el Señor le gusta, hermanos, es que nosotros aprendamos que si Él está con nosotros en medio del agua, podemos caminar con Él. Yo creo que no hay un reto más grande, hermanos, que caminar sobre el agua. Volar, pues te puedes aventar de un paracaídas, ¿verdad?, y ponerte un traje de esos medio que parece de Batman y ahí vas volando. Pero caminar sobre el agua, yo creo que es una de las cosas más imposibles que pueden existir. No conozco a otro hombre registrado que haya caminado sobre el agua. No, o sea, para complacer, hermanos, y obedecer a nuestro maestro, vamos a tener que dejar la orilla y comenzar a remar a donde el maestro te indique. Y seguramente la mayoría de las ocasiones el Señor nos va a llevar a aguas tranquilas, cristalinas, como dice el Salmo 23. El Señor nos va a guiar, ¿verdad?, y nos va a apacentar en lugares tranquilos. Pero también en ocasiones el Señor nos llevará a noches oscuras, hermanos, con grandes olas y viento, para hacer crecer la fe. Porque al fin de todas las cosas, si vamos otra vez, hermanos, al pasaje que leímos en Mateo 14, ¿cuál fue el reclamo, hermanos, que el Señor le dijo, perdón, a los discípulos? Tan poca fe tienen, ¿verdad? Es en el verso 31. ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudas de mí? Oye, qué pregunta, ¿no?, que el Señor. ¿Tienes tan poca fe, hijo, hija? ¿Por qué dudas de mí? Tal vez si dudas es porque no estás haciendo mi voluntad. Tal vez si dudas es porque no me conoces aún bien. ¿Por qué dudas de mí, hijo, hija de tan poca fe? Hermanos, al final no importa donde el Señor te envíe, Él va a estar contigo y Él va a traer bendición a tu vida. Amén. Otra de las cosas que podemos ver aquí muy interesantes y que por algo el escritor Mateo, nos resalta en el verso 26, dice: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y gritaron que era un fantasma. Esto es importante. Si no hubiera sido importante, no lo hubiera puesto aquí, Mateo. Y aquí es donde los discípulos están lejos del Señor Jesús, no abandonados, sino que ellos obedecieron, ¿verdad?, su orden.
y están en esta situación de donde la barca está azotada, ¿verdad? Por viento, por la oscuridad, por las olas, moviéndose, estremeciéndose a las 3 de la mañana. Yo creo que tienen sueño, están cansados. Y nos dice que ellos confunden al Señor con un fantasma. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía hemos confundido la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pensado que era la voluntad de Dios que hiciéramos tal cosa, pero resultó al final que ¿qué? Que no era? Y que tú pensabas y yo también pensábamos que era el Señor quien me había abierto esas puertas, que era el Señor quien me había, ¿verdad?, dado esa indicación, pero en realidad, hermanos, no fue, ¿verdad? Lo tenemos vago, como un fantasma. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, si sabemos que los fantasmas no existen, hermano. ¿Cuántos escucharon a La Llorona una vez, hermanos? ¿Eh? Yo tenía una vecina que, cómo lloraba por el marido. Digo, ¿cuántos vieron al jinete sin cabeza, hermano? ¿Cuántos vieron a la planchada, la enfermera ahí de los hospitales? La planchada, la Llorona, el jinete sin cabeza, el viejo del costal, ¿verdad? El roba, bueno, eso sí existen, bro, los robachicos. ¿Qué otro fantasma se acuerdan, hermanos? Que con el cucuy, el chupacabras. ¿Qué más, hermanos? A ver, Felipe dijo algo, pero no quiere. A ver. La mano pachona, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, hermanos, nos imaginamos y no existen? Ni uno de ellos. Hay demonios que nos engañan para que todo esto sea, ¿verdad? Cosa de que creamos en estas entidades, pero no existen, no existen. Hay solamente uno que existe, por siempre y para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene, hermanos, una enfermedad a nuestra vida, cuando estamos pasando con problemas con la ley, cuando sufrimos una pérdida, ¿verdad?, sea de un ser querido, lo primero que hacemos es espantarnos, preguntarnos qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto. Nos confundimos y no nos deja ver a Cristo en la tormenta. Uno de los voluntarios que fue con nosotros es el pastor Hamilton, es pastor aquí en Bayview. Él hace 3 años perdió a su hijo de 18 años en su casa. Y una de las cosas que él dice, todos piensan que por ser pastor, ¿verdad?, y que por predicar la palabra de Dios y que por ayudar a la gente, que no les pasa nada malo, ¿verdad?, a los predicadores, a los pastores, ¿verdad? Como que pensamos que nuestra vida es muy buena y color de rosa y que la gente nos ama, bla, bla, bla. Dice, pero cuando llega lo que jamás quieres, que es perder un hijo, todo se vuelve gris, hermanos, y todo se vuelve confusión. Señor, no soy tu siervo. Dice que estando ahí en su casa, creo que el muchacho se cae de una escalera que estaba pintando, se golpea la cabeza, lo llevan al hospital, pero al parecer no tiene nada grave. Se va a su casa y después de un tiempo, ¿verdad?, él entra al cuarto y lo encuentra muerto. Imagínense la escena, hermanos. Entonces dice, yo agarré a mi hijo y yo le decía, Señor, sálvalo, 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 Jesús, sálvalo, 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 sálvalo. Dice, y el Señor no lo salvó. Estamos hablando de la vida, ¿verdad?, vida física. Dice, y entonces mi mundo, hermanos, pues no nada tomó sentido. Señor, pues no soy perfecto, Señor, pero te sirvo, Señor, te amo, predico tu palabra. ¿Por qué? Y empieza esa confusión, hermanos, empieza esa tormenta donde no entiendes y no sabes cómo en medio de todo esto va a salir bendición. Dice que un día estando él, pues tipo reclamándole y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, decir, Señor, es que ¿por qué cortaste la vida de mi hijo? Tú cortaste el propósito por el cual tú lo creaste aquí en la tierra, Señor, le cortaste las alas. Dice el Señor, me dijo, yo no lo creé para que viviera en la tierra eternamente, yo lo creé para
que tenga un propósito eterno y que esté conmigo aquí en la eternidad. Y dice que le cambió, hermanos, el pensamiento. Dijo, yo me enfoqué en mí pensando, ¿verdad? No voy a ver a mi hijo cumpliendo sus metas, sus sueños, sus estudios, casarse, verlo realizado, tener hijos. Se nos va, hermanos, con los fantasmas que tenemos aquí, ¿verdad? Pensando en cosas que son, hermanos, vanas y vagas. Y el Señor me dice, tu propósito es eterno, hijo. Tú no estás aquí, hermanos, para que esta vida se quede inmortalizada en ti. Cuando te vayas, tus hijos, tu esposo, va a seguir viviendo por un tiempo. El trabajo que tienes lo va a ocupar alguien más. Tu ropa la van a vender en la venta de garaje después de unos 2-3 años. O la van a donar. Pero hay un propósito mayor, eterno. Hermanos, que los fantasmas de esta vida, hermanos, cuando el Señor nos diga, nos dé una orden. En primer lugar, no pongamos como estorbo las cosas buenas que tenemos. Y cuando estemos en medio de la situación, hermanos, confiemos. Aunque creamos que hay fantasmas, como lo hicieron los discípulos, sepamos que el Señor está en medio. Amén. El miedo nos hunde, hermanos. El miedo nos impide pensar bien. El miedo nos impide ver al Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el miedo, no estoy diciendo que es malo tener miedo, estoy diciendo cuando el miedo nos domina. Los temores los entregamos al Señor, hermanos. ¿Qué voy a hacer, Señor? No sé, pero tú sí sabes, Padre. Te entrego, Señor, mi carga, te entrego lo que está pasando conmigo, con mi esposo, con mi esposa, Señor. ¿Verdad? Entregamos ese temor al Señor, hermanos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, hermanos, se muestra y crece precisamente en las tormentas de la vida, en las crisis, en los valles que vamos a vivir. No crece la fe no crece en la abundancia, hermanos. No crece en la salud. No crece en la tranquilidad. Nada más permanece, pero no crece. Crece en la tempestad. Por eso los hijos de Dios, ya les hemos explicado muchas veces, sufren. A veces sufren más que los que no son hijos de Dios. Pero más es la recompensa que van a recibir en la eternidad. Más es la bendición que va a venir después de la tormenta. Más va a ser el amor que el Señor va a manifestar y que vamos a sentir cuando Él nos haga, ¿verdad?, entender, hijo, aquí estoy, no tengas miedo. Amén. La fe, hermanos, de un creyente no debe depender de lo que ve, fantasmas, o de lo que no ve. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Sino de lo que cree. Y ya sabemos, ¿verdad?, esa famosa frase del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, verso 7, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos, ¿verdad? Prácticamente, porque por fe andamos, no por vista. Y sí, hermanos, nuestra vista, nosotros tenemos muy limitada nuestra vista, conocemos muy limitado las cosas que van a suceder, pero el Señor, ¿verdad?, es quien tiene todo ese conocimiento y ya hablamos acerca de ello. La única manera de vencer los fantasmas, hermanos, es que veas a Cristo y no a los fantasmas, no a lo que te puede asustar, a lo que te da miedo. Todos tenemos temores, hermanos, de muchas cosas, pero los temores en el Señor pueden ser controlados y usados para bendición. Amén. Romanos 8:28, y sabemos, fíjate cómo complementa Pablo, hermanos, lo que vimos en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, cuando por fe andamos y no por vista, toma forma este famoso verso de Romanos 8:28. ¿Verdad que se lo saben todos? Ok. Y sabemos, fíjense, y sabemos. A ver, ¿sí sabes o no sabes? Sí sabes que todas las tormentas, todos los valles, todo el sufrimiento,
todos los problemas, todas las insatisfacciones que vienen por medio de la prueba de Cristo te van a bendecir al final. ¿Sí sabes o no sabes? Porque sabemos, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero cómo? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Los discípulos fueron llamados por Cristo? Sí. ¿Tú fuiste llamado por el Señor? Bueno, ¿lo amas? Todas las cosas te van a ayudar a bien. Amén. Amados, vence tus fantasmas por medio de conocer a Cristo. Y una cosa más que aprendemos, hermanos, en este pasaje, en esta historia, es fija tu mirada en el Maestro. Fija tu mirada. No sé si te has subido a un kayak, ¿verdad? El kayak, hermanos, te mueves tantito y te mueves tantito mal, ¿verdad? Y te das vuelta. La canoa aguanta un poquito más, ¿verdad? Pero una lancha, pues bueno, pero un kayak, ¿verdad? Donde tienes que estar muy concentrado y los movimientos muy calculados, pues prácticamente la vida en Cristo así es. Tenemos que tener por seguro que cuando nos hayamos echado al mar, a las olas, cuando hayas obedecido sin entender, no sé por qué, Señor, pero me está diciendo que vaya, ok, me voy a echar a la mar, ¿verdad? Tienes que entender que van a venir olas, vientos contra ti. Van a venir temorcillos, ¿verdad? De que no sé nadar y, ¿verdad? Me aventé. Amados, la Biblia nos dice que somos más que vencedores en Cristo. En Cristo. No en mí. No como iglesia. No como familia. Si estamos unidos como familia, vamos a vencer todos los problemas. Sácate. No, no es cierto. Por un ratillo sí. Va a ser lo mismo. Al rato vas a tener el mismo problema. Si estamos juntos como matrimonio, vamos a vencer. No. Si como familia están en Cristo, gloria a Dios. Si como matrimonio están en Cristo, gloria a Dios. Si como iglesia estamos en Cristo, somos más que vencedores. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Pero sabemos de dónde se obtiene la victoria, hermanos. ¿Cómo obtienes una victoria? Comprándola. ¿Cómo se obtiene una victoria? Luchándola y ganándola. No hay más. No hay más. Los que nos gusta ver el deporte, hermanos, así, ¿verdad? Cuando compran una pelea, ¿verdad? O cuando se compra un partido, y aunque sea tu equipo o al que tú le dabas y ganas, pero sabes que la compraron, ¿cómo se siente la victoria? ¿La disfrutas? No, no hombre, chihuahua, tuvo compradote el partido, tuvo compradote la pelea. Pues en la vida cristiana, hermanos, es igual. La fe que tú vayas a tener por medio de la gracia de Dios, las bendiciones que tú vayas a lograr, son a través de la lucha y de la victoria, ¿verdad? Perdón, de ganar, ¿verdad? De salir vencedor. El apóstol Pablo, hablando de 2 Timoteo, ahorita nos compartió, ¿verdad? Parte de esta carta, se quiere en el devocional, 2 Timoteo capítulo 4. Conocemos muy bien este verso, ¿verdad? 7 y 8. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aquí es donde vemos ese proceso donde el Señor, aunque estaban en la orilla y estaban sirviendo, el Señor no les dijo a los discípulos: sean llenos de fe. O los tocó y lleno de fe, lleno de fe, lleno de fe. Sino les dijo: métanse al mar. Pero Señor, métase al mar. Pero mira, ya se está oscureciendo, Señor, que te metas al mar. Métanse. Ay, Señor, bueno, ok. Hermanos, allí en la batalla es donde se va a obtener la victoria. Igual nosotros. Tú ya sabes, ¿verdad? Oras por fe y el Señor te da otro hijo, otra hija. Perdón, por paciencia, se me fue. Oras por paciencia y el Señor te da, ¿qué? Otro hijo, otra hija. Parece que el hermano Cristian está orando por paciencia, hermanos.
Oras por fe, viene una prueba. Oras por abundancia, viene escasez. Y dices tú, ¿cómo? Señor, pues no era lo que te estoy pidiendo. Sí, es que tienes que pelear la batalla, tienes que aguantar, tienes que acabar. Después viene, ¿verdad?, la victoria, amados. Y lo más hermoso, ahí donde el apóstol Pablo sigue, porque primero dice, he pedido la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Uno dice, ay, ¿cuánto cuesta esas tres cosas, Señor? Pero luego viene, hermanos, la recompensa por lo demás. O sea, porque he guardado la fe, porque he peleado la buena batalla, porque he acabado la carrera, me está guardada la corona de justicia, hermanos, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es hermoso, hermanos. Cuando ves que los apóstoles están en medio de la tormenta dudando, y cuando el Señor, ¿verdad?, les dice no tengan miedo, entonces uno de ellos, Pedro, el tremendo, ¿verdad?, el más bocón, el más aventado, hermanos, así es conocido Pedro, siempre abría la boca y se metía en problemas. Le dice, Señor, si eres tú, dime. Al menos aquí hizo algo bueno Pedro. Pedro le dijo, dime, ordéname que yo vaya, tío. No le dijo, Señor, si eres tú, ahí voy. Sino le dijo, al menos reconoció, ¿tú qué? Dime. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos lo mismo que Pedro? Señor, si ese trabajo es para mí, dámelo. Yo voy. Pero ordéname, Señor. O sea, Señor, es que yo lo quiero. Señor, los muchachos, ¿verdad?, paren oreja. Si ese muchacho es para mí, si ese muchacho es para mí, Señor, ordéname que yo vaya. En lugar de decir, Señor, ¿quieres que vaya? Señor, ¿quieres que me meta en esta empresa? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Quieres que tome este trabajo? ¿Quieres que me case con esta persona? ¿Quieres, Señor, que haga este ministerio? Amados, con Jesús en todas las situaciones vamos a salir vencedores según el propósito de Él, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra falta de conocimiento. Pero nos va a ayudar mucho, hermanos, si con fe y conocimiento entramos a la tormenta. La vamos a tener que enfrentar, pero nos va a hacer un poco, hermanos, más sencillos. Dios quiere, amados, que cada uno de nosotros, en medio de la noche, con olas, con viento, nos aventemos al mar y probemos nuestra fe. Dios quiere llevarnos al lugar en donde no vas a depender de ti mismo, no vas a depender de las personas donde estás, no vas a depender de lo que tienes, sino vas a depender solamente de Él. Y mire, a lo mejor, amados, no andamos caminando sobre el agua, no le hemos pedido al Señor, ¿verdad?, déjame salir, pero en realidad, hermanos, el Señor quiere que le pidamos, Señor, déjame ir a ti. ¿Quieres ir hacia el Señor? ¿Quieres escuchar su voz y meterte a la barca y hacer y enfrentar y salir victorioso? El Señor, hermanos, dice en Marcos 9:23, si crees, al que todo le es posible. Al que cree todo le es ¿qué? Posible. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, hermanos, que en nuestra vida cristiana vamos a tener muchas tormentas. Vamos a pensar que vimos muchos fantasmas. Muchas veces no vamos a entender por qué el Señor me pide algo, pero debo confiar y hacerlo. Debo permanecer enfocado en Él. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra, Señor, siempre encontramos esas palabras de vida eterna, Señor. Siempre encontramos, Señor, lo que es necesario para agradarte. No necesitamos buscar nada más, Señor. No necesitamos, Señor, vivir viendo lo sobrenatural, Señor. No necesitamos, Señor, vivir en una abundancia, en una sanidad, Señor, una salud completa todo el tiempo para saber, Señor, que tú estás con nosotros. Donde más podemos verte, Señor, es precisamente
en los tiempos difíciles, en las tormentas, en los lugares donde no estamos tranquilos, Señor, donde no es nuestro gusto, donde no es, Señor, nuestro anhelo estar. Ahí es cuando más podemos verte, Señor, si estamos dispuestos a clamar por ti. Ayúdanos, Señor, a creer aunque no entendamos, a obedecer aunque no entendamos. Y a pesar de que esté oscuro, Señor, y que no se vea claro, ayúdanos a siempre, Señor, poner la mirada y fijarla en lo que ya sabemos. Porque no andamos por vista, Señor, sino por fe, por lo que ya sabemos. Bendito eres, Señor Jesús, te damos gracias por lo bueno que ha sido nuestra vida. Gracias por nunca abandonarnos, Señor. Gracias porque siempre has estado ahí a un lado de nosotros y siempre lo estarás, Jesucristo. Bendito eres. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amados,